Valle Salvaje, capítulo 302. El amanecer cubría el valle con una niebla espesa, como si la tierra misma quisiera ocultar los secretos que habían germinado durante la noche. Mercedes observaba desde la ventana del pequeño salón, con las escrituras aún en sus manos, frías como el hierro. Damaso se las había entregado con una sonrisa tan calculada que le hizo estremecerse. «Ahora todo esto es tuyo», le había dicho él, pero aquellas palabras pesaban como una cadena invisible. Sabía que nada en la vida de Damaso era un simple acto de bondad. Su mente repasaba cada detalle, cada movimiento suyo, cada palabra que sonaba a verdad, pero olía a trampa. Afuera, los jornaleros ya empezaban a trabajar la tierra recién comprada, tierra que una vez había pertenecido al corazón del valle. El sonido de las palas golpeando el suelo le recordaba el eco de una guerra que aún no había terminado. Mercedes apretó las escrituras contra su pecho y respiró hondo. Quería creer que aquello era el comienzo de una nueva etapa, pero algo dentro de ella le susurraba que era el principio del fin. Desde que Damaso había reaparecido, el aire en Valle Salvaje se había vuelto más denso, como si cada mirada escondiera un secreto y cada palabra escondiera una amenaza. En el fondo, ella sabía que el poder que él le ofrecía era venenoso, pero también sabía que rechazarlo sería suicida. En el otro extremo del valle, Leonardo caminaba sin rumbo, con el alma dividida entre la culpa y la nostalgia. Recordaba las palabras de Matilde, su tono firme, su mirada que lo atravesaba como un juicio silencioso. A veces hacemos daño sin querer, Leonardo, no por maldad, sino por miedo. Aquella frase lo había perseguido toda la noche. Sabía que tenía razón. Con Bárbara siempre había querido hacer lo correcto, pero lo correcto parecía ser lo que más la hería. Bárbara, por su parte, se sentía prisionera en su propia casa. Había intentado pasar página, convencerse de que Leonardo e Irene pertenecían a otro mundo, uno donde ella no tenía lugar. Pero cada vez que lo veía, cada vez que su voz llenaba un pasillo, su corazón se desmoronaba un poco más. Matilde intentaba animarla, pero ni siquiera su amistad lograba apagar el fuego de los recuerdos. Matilde había decidido intervenir. Si Leonardo no entendía el daño que causaba, alguien tenía que hacerlo entender. Lo buscó al amanecer, cuando el valle aún dormía, y la bruma cubría los caminos. Lo encontró junto al río, observando el agua correr sin atreverse a moverse. «Leonardo», dijo ella con calma, «no puedes seguir actuando como si no supieras lo que haces». Él se giró lentamente, con los ojos cansados y el alma expuesta. «No la quiero herir, Matilde, pero no sé cómo tratarla, no sé cómo dejar de ser su herida». Matilde le escuchó en silencio. Le dolía verlo así, dividido entre dos mujeres y prisionero de su propia confusión. «Entonces haz lo que nunca has hecho. Elige no por miedo, sino por verdad». Leonardo bajó la mirada, consciente de que cada palabra era un golpe de realidad. Mientras tanto, Irene caminaba por el jardín recordando su conversación con Bárbara. Había querido ayudarla, pero sus palabras solo habían abierto más heridas. «Sigue luchando por él», le había dicho, y Bárbara, con lágrimas contenidas, le había respondido: «No, quiero volver a ser yo». Irene comprendía ese deseo, pero sabía que el corazón no se cura con promesas, sino con distancia. En la casa pequeña, Mercedes recibió una visita inesperada. Victoria, la duquesa de Valle Salvaje, había ido hasta allí con una sola intención: detenerla antes de que cometiera un error irreversible. «Damaso no es lo que parece», le advirtió entrando sin pedir permiso. Mercedes la observó, fría, con una sonrisa irónica. «¿Y tú sí lo eres, Victoria? ¿Acaso debería fiarme de ti después de todo lo que has hecho?» Victoria respiró hondo, conteniendo su orgullo. «Lo que te ofrezco no es amistad, Mercedes. Es una advertencia. Damaso se está moviendo demasiado rápido,
Y cuando un hombre corre tanto, es porque huye de algo. Mercedes se acercó, mirándola a los ojos. Mi situación no puede ir a peor, replicó con amargura. Ya lo he perdido todo. Victoria dio un paso más. Te equivocas. Siempre se puede perder más. Lo que te propone Damaso parece un buen trato, pero lo que busca es tu nombre, tu posición. Cuando te des cuenta, será demasiado tarde. La tensión entre ambas podía cortarse con un cuchillo, pero entonces, con un tono más bajo, Victoria soltó: aún así, voy a hacerte una propuesta, una que no podrás rechazar. Mercedes frunció el ceño. ¿Una propuesta de ti? Victoria asintió con media sonrisa. Sí, porque a veces para detener a un enemigo hay que aliarse con otro. Mercedes no respondió, solo el silencio llenó la habitación, un silencio espeso como el humo antes del incendio. Mientras tanto, Adriana volvía de la cárcel con el alma destrozada. Aquella última visita con Luisa había sido distinta. Por primera vez, su hermana no quiso verla. Pepa la esperaba en la cocina, removiendo una olla, mientras la miraba con preocupación. ¿Cómo está?, preguntó. Adriana bajó la cabeza. No lo sé. Creo que ha dejado de creer que saldrá de allí. Pepa apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Entonces tendremos que creer por ella. Pero Adriana sabía que no era tan fácil. La sombra de José Ruiz y del Duque se extendía sobre todo el valle. Rafael, su marido, empezaba a repetir las mismas frases que su padre. Adriana, debes pensar en nuestro hijo, no en Luisa. Ella lo miró, dolida. Hablas como tu padre. ¿Acaso tú también crees que ayudarla es un error? Rafael no respondió. A veces el silencio es la forma más cruel de traición. En ese mismo momento, don Atanasio llegó con noticias sombrías. Había estado investigando y descubrió que la talla robada tenía valor religioso. Si la acusan de sacrilegio a Adriana, no será solo una condena, será una ejecución. El rostro de Adriana se volvió pálido. La palabra sacrilegio resonó en su mente como una sentencia antigua. Recordó los relatos de la Santa Inquisición, los castigos, las hogueras. Aquello no podía volver a repetirse. Y sin embargo, el pasado parecía revivir entre las sombras del valle. Lejos de allí, Damaso observaba los campos desde su carruaje. Cada parcela recién comprada era una pieza más en su tablero. No jugaba por venganza, sino por dominio. Que sigan creyendo que soy su salvador, murmuró. Su asistente, un joven con mirada inquieta, lo escuchaba en silencio. ¿Y si sospechan, señor?, preguntó con cautela. Damaso sonrió sin mirar atrás. Entonces será demasiado tarde. Cuando empiecen a dudar, el valle ya me pertenecerá. La tarde caía y Mercedes seguía inquieta. Las palabras de Victoria la habían dejado intranquila. En su mente resonaban las dudas, como ecos en una cueva interminable. ¿Y si Damaso realmente la estaba usando? ¿Y si toda su ayuda era solo un disfraz? Fue entonces cuando decidió enfrentarlo. Damaso la recibió con la misma sonrisa de siempre, pero esta vez Mercedes no la soportó. «Quiero saber la verdad», dijo sin rodeos. «¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué gastar tanto dinero, tanto esfuerzo solo por vengarte de José Luis y Victoria?» Damaso fingió sorpresa. «¿Y por qué no? La venganza también es un negocio». Mercedes lo miró con frialdad. «Podrías acabar con ellos solo contando lo que sabes, pero no lo haces. ¿Por qué?» Él se acercó lentamente, dejando que su voz se volviera casi un susurro. «Porque la verdad no destruye. Mercedes, la verdad solo ilumina. Y yo no quiero luz, quiero poder». El sonido de las palas golpeando el suelo le recordaba el eco de una guerra que aún no había terminado. Mercedes apretó las escrituras contra su pecho y respiró hondo. Quería creer que aquello era el comienzo de una nueva etapa,
pero algo dentro de ella le susurraba que era el principio del fin. Desde que Damaso había reaparecido, el aire en Valle Salvaje se había vuelto más denso, como si cada mirada escondiera un secreto y cada palabra escondiera una amenaza.